Bienvenida. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, aunque suene así como muy técnico, la verdad es que está detrás de casi todo lo que hacemos online, los sistemas distribuidos. Efectivamente. Vamos a ver qué son, qué características tienen y por qué son tan importantes hoy en día. Para esto nos basamos en textos de referencia, libros de ingeniería de software, arquitectura, Somerville, Blanchard, cosas sobre microservicios también. Sí. Fuentes bastante sólidas. La idea es, desgranar un poco la esencia de estos sistemas que a veces son un poco como una caja negra. Exacto. Y es que, como decía, están por todas partes, ¿eh? En el banco, cuando compramos algo, en las redes sociales, siempre hay un sistema distribuido detrás. Siempre. Pero claro, por debajo, la cosa se complica. Hay muchos desafíos. Vamos a intentar, meternos un poco en ese jardín. Venga, perfecto. Pues si te parece, empezamos por lo básico, ¿no? ¿Qué es un sistema distribuido? Dale. Pues fundamentalmente, imagínate una colección de ordenadores, de máquinas independientes. A eso le llamamos nodos. Vale. Y la gracia es que, para quien lo usa, parece un solo sistema, coherente, pero por debajo son piezas separadas. La clave, y esto lo dicen autores como Somerville, es que son componentes autónomos. Autónomos, o sea, que cada uno va a su bola hasta cierto punto. Justo. Están en máquinas distintas, conectados por red. Y esto es súper importante. Solo hablan entre ellos enviándose mensajes. No comparten memoria directamente como si estuvieran en la misma caja. Ah, vale. O sea, no hay como un disco duro común ni nada de eso. No, o al menos no de forma directa y sencilla. Y eso nos lleva a lo que decías antes. Que no hay un jefe central, un cerebro que lo sepa todo. Y eso ya huele a problemas, ¿no? Que marque la hora exacta igual en todas partes. Claro. Cada nodo opera con su información, con su tiempo, y la red, la red es un mundo. Puede ir lenta, los mensajes pueden perderse, llegar tarde, incluso desordenados. Uf. Somerville insiste mucho en eso, la falta de control central y la impredictibilidad de la red son como las señas de identidad. Y me imagino que eso afecta totalmente a cómo los diseñas. Si no te puedes fiar ni de la red ni del tiempo, ¿cuáles son los grandes retos? ¿Qué dicen las fuentes? Pues Somerville los tiene bien identificados. Primero, la complejidad en sí misma. Gestionar muchas piezas que se mueven a la vez, que dependen unas de otras pero no del todo, es complicado. Ya. Luego, la seguridad. Claro, si tienes que cruzar redes para hablar con otros componentes, asegurar eso es más difícil que si todo está en una misma máquina. ¿Tiene lógica? También la dificultad para predecir qué va a pasar en el conjunto. Un fallo pequeño en un nodo puede provocar efectos rarísimos en otro sitio. Es difícil tener una visión global fiable del comportamiento. Como un efecto mariposa, pero en versión informática. Un poco, sí. Y por último, la propia gestión del sistema. Desplegar cambios, monitorizar, mantener todo eso funcionando. Es un desafío. Por ejemplo, eso de garantizar un tiempo de respuesta fijo. Imposible casi, ¿no? Si dependes de tantos factores variables. Muy difícil. Es un reto constante. Vale, entiendo la magnitud del problema. Mucha complejidad. ¿Y cómo intentamos manejarla? Supongo que habrá maneras de estructurarlos. ¿Patrones que ayuden a poner un poco de orden? Sí, claro. Con el tiempo han ido surgiendo patrones arquitectónicos. El más clásico, que nos suena a todos seguro, es cliente-servidor. El de toda la vida. Ese. Lo explican todos, Somerville, Blancarte, es una división de papeles muy clara. Tienes clientes que piden cosas, servicios, y servidores que se los dan. ¿Vale? Y dentro de este hay como dos variantes principales. Por un lado, el cliente ligero o thin client. Ajá. Aquí, el cliente es casi tonto. Es poco más que una pantalla. Toda la lógica, el procesamiento gordo, se hace en el servidor. El ejemplo típico es un navegador web. Claro, el navegador muestra la página, pero el trabajo de verdad lo hace la web en el servidor. Exacto. Casi todo pasa allí. Vale, ese es muy común hoy. ¿Y el contrario? Pues el cliente pesado o fat client, aquí el cliente sí que tiene más músculo. Hace una parte importante del trabajo él mismo, en local. ¿Cómo qué, por ejemplo? Somerville da un ejemplo muy bueno. Un cajero automático, un ATM. Ah, mira. El cajero valida la tarjeta, te pide el PIN, comprueba esas cosas ahí mismo. Luego ya sí, se conecta con el servidor central del banco, que a menudo era un mainframe y usaba un software especial, un monitor de teleprocesamiento, para ver tu saldo y darte la pasta. Pero parte del proceso es local. Entiendo la diferencia.
Pero claro, mantener miles de cajeros pesados con su software que hay que actualizar y tal, debe ser un lío logístico importante comparado con solo actualizar el servidor web, ¿no? Justo, esa es la pega del cliente pesado. El despliegue, el mantenimiento en el lado del cliente. Uf, se complica. Es una de esas decisiones de diseño, un trade-off. Vale. Cliente-servidor, ligero y pesado, entendido. Pero decías que era solo un patrón. Leí algo, creo que en Somerville también, de otro enfoque muy distinto, sin esa jerarquía. Peer-to-peer, P2P. Efectivamente, el peer-to-peer o P2P rompe totalmente con eso de cliente y servidor. ¿Cómo funciona? Pues como dice Somerville, en P2P todos los nodos son iguales, son pares, peers. Cualquiera puede pedir un servicio, actuar como cliente o darlo, actuar como servidor. No hay una distinción fija. Más igualitario, ¿no? Sí, más descentralizado. ¿Y eso qué ventajas tiene? Pues la principal es que puedes aprovechar recursos que están repartidos por toda la red. Capacidad de cálculo, almacenamiento. Blancar te menciona ejemplos que todos conocemos. Las redes de intercambio de archivos como BitTorrent. Ah, claro. Que bajas trocitos de muchos sitios a la vez. Eso es, o las primeras versiones de Skype que usaban P2P para las llamadas. Para que funcione bien, Blancar te explica que se usan técnicas como las tablas hash distribuidas, las DHTs. ¿DHTs? ¿Y eso qué es? Suena complicado. Es una forma ingeniosa de tener un índice, de saber quién tiene qué recurso, pero sin que haya un servidor central con toda la lista. La información del índice está repartida entre todos los nodos. Anda, qué curioso. Un índice distribuido. Vale, tenemos cliente-servidor y P2P. Pero para cosas más grandes, aplicaciones empresariales complejas, ¿hay otras estructuras? Se oye mucho hablar de capas, de servicios. Sí, son fundamentales para sistemas más grandes. La arquitectura en capas es un clásico. La mencionan en Fundamentals of Software Architecture, también Blancarte. Es separar la aplicación en niveles lógicos con funciones claras. Lo típico de presentación, lógica de negocio, datos. Eso, reglas, la lógica y capa de datos, donde se guarda la información. Y la clave, que insiste mucho, es intentar que las capas sean cerradas. Cerradas. ¿Qué quiere decir? Que una capa solo debería hablar con la que tiene justo debajo. La de presentación con la de negocio con la de datos. Pero la de presentación no debería saltarse a la de negocio para hablar directamente con la de datos. Ah, vale. ¿Y por qué es tan importante esa regla? Porque reduce el acoplamiento. Si cambias algo en la base de datos, en la capa de datos, no quieres que eso te rompa la interfaz de usuario, Sí. nada. Hombre, claro que no. Pues si la capa de negocio está en medio y aísla ese cambio, el sistema es más robusto, más fácil de cambiar y mantener. Es una buena práctica de diseño, básicamente. Entendido. Tiene todo el sentido. ¿Y la arquitectura basada en servicios? ¿Es parecida o es otra cosa? Se basa en principios similares. Separar responsabilidades, pero el enfoque es diferente. En Fundamentals of Software Architecture la describen como descomponer la aplicación no en capas horizontales, sino en servicios, digamos verticales. Verticales. Sí, que suelen corresponder a áreas de negocio. Imagina un servicio para gestionar clientes, otro para el catálogo de productos, otro para procesar pedidos. Cada uno de estos servicios se puede desarrollar y desplegar por separado. Ah, eso suena muy bien para equipos grandes, o si necesitas escalar solo una parte de la aplicación, ¿no? Como el ejemplo ese del reciclaje que comentaban. Sí, exacto. Un sistema con un servicio para clientes, otro para recibir el material, otro para el reciclaje y la contabilidad. Incluso decían que usaban bases de datos separadas para cada uno. Ostras, bases de datos separadas. Sí, eso ayuda a que sean realmente independientes, y a veces por seguridad. Y una cosa interesante que apunta el libro, como estos servicios son de granularidad gruesa, o sea, abarcan una función de negocio más o menos completa, Ajá. a veces es más fácil manejar dentro de un solo servicio transacciones complejas usando las típicas ACID de toda la vida. Aunque claro, si una operación necesita tocar varios servicios, ya volvemos a tener lío. Claro. Y si llevamos esa idea de descomponer aún más lejos, llegamos a los famosos microservicios, ¿verdad? ¿En qué se diferencian de estos servicios que acabas de contar? ¿No es lo mismo, pero más pequeño? Es una cuestión de grado, sí, pero también de filosofía. El libro, Building Microservices, lo deja claro. Los microservicios son llevar la granularidad al extremo.
Servicios muy, muy pequeños, cada uno enfocado en una capacidad de negocio súper específica Vale. y diseñados para desplegarse de forma totalmente independiente. Y una diferencia clave que remarca el libro: cada microservicio es dueño de sus datos. Normalmente tiene su propia base de datos, no la comparte. Wow. Cada uno su propia base de datos. Eso suena a que puede ser un jaleo si necesitas información que está en varios sitios, ¿no? Exacto. Ese es uno de los grandes desafíos de los microservicios. Consultar datos que están repartidos, mantener la consistencia, pero tiene otras ventajas, claro. Para gestionar cómo se accede desde fuera, se suele usar un patrón que explican en Microservices Patterns y Building Microservices, el API Gateway. API Gateway. Sí, es como un portero único. Todas las peticiones de fuera llegan a él, y él ya se encarga de dirigirlas al microservicio que toca. Puede incluso combinar respuestas de varios o hacer cosas comunes como la autenticación. Vale, o sea, microservicios. Pequeños, independientes, cada uno con sus datos y un API Gateway de entrada. Entendido. Hay más estilos importantes. Pues otro muy relevante, sobre todo hoy en día, con sistemas que tienen que reaccionar rápido a eventos, es la arquitectura orientada a eventos, la EDA. Orientada a eventos. Sí, en Fundamentals of Software Architecture le dan bastante importancia. Explican que hay como dos formas principales de montarla. Una es la topología de mediador. Hay un componente central, como un director de orquesta, que recibe los eventos y dice a los demás qué hacer. Ajá. Y la otra es la topología de broker, más descentralizada. Los eventos fluyen por un canal, un bus de mensajes tipo RabbitMQ o Kafka, y los diferentes procesadores se suscriben a los eventos que les interesan y reaccionan, sin un director central. Como más caótico, ¿no? O más flexible, según se mire. Claro, cada una tiene sus pros y contras. En cómo de acoplados están los componentes, el rendimiento, lo fácil que es seguir qué ha pasado. Entiendo. Y mencionaban también una de 3 niveles. ¿Eso qué es? ¿Otra cosa distinta o una variante? En Essential Software Architecture la ponen como ejemplo en un caso de estudio. Básicamente es un caso muy típico y concreto de la arquitectura en capas. Ah, vale. Un nivel de cliente, la interfaz; un nivel intermedio, la lógica de negocio, la API; y un nivel de datos, el almacén. Es un patrón súper establecido. De acuerdo. Pues hemos visto un montón de formas de organizar estos sistemas. Cliente-servidor, P2P, capas, servicios, microservicios, orientada a eventos. Pero más allá de cómo los estructuras, ¿qué características tienen por narices? Esas cosas con las que tienes que pelearte sí o sí. Hay varias que son, digamos, inherentes a ser distribuidos. La primera, y muy obvia, es la concurrencia. Claro, muchas cosas pasando a la vez. Exacto. Tienes múltiples componentes haciendo cosas al mismo tiempo en máquinas distintas. Esto es genial para que el sistema vaya rápido y pueda crecer, pero te obliga a pensar muy bien cómo coordinar el acceso a cosas compartidas. Si no, puedes tener resultados incorrectos o conflictos. El ejemplo típico de 2 personas intentando comprar la última entrada para un concierto a la vez, ¿no? Ese es un ejemplo clásico, sí. Tienes que asegurarte de que solo uno lo consiga y el sistema quede consistente. No es fácil. Ya me imagino. ¿Qué más? Algo que cuesta a veces entender bien: la ausencia de un reloj global. Somerville lo recalca mucho. No existe una hora universal, única y perfecta para todo el sistema. No. Pero los ordenadores tienen reloj. Sí, pero cada uno tiene el suyo. Y siempre hay pequeñas diferencias, desviaciones mínimas. Sincronizarlos perfectamente es, en la práctica, imposible. Y esto hace que sea súper difícil saber en qué orden exacto ocurrieron dos cosas en máquinas distintas. Ostras, eso es importante. O coordinar acciones que dependan de que algo pase justo en un momento determinado en varios sitios a la vez. Se complica todo muchísimo. Entiendo. Si no te puedes fiar del tiempo, mal asunto. Y supongo que otra cosa inevitable es que las cosas fallan. Sin duda. Los fallos independientes es otra característica clave. Un ordenador se puede caer, un disco duro puede romperse, la red puede tener un corte en un tramo, y lo importante es que esto puede pasar de forma parcial. Parcial. Sí, que falle un trozo del sistema, pero no todo. Un componente puede morir, pero los demás siguen funcionando.
Por eso, una cualidad que sí o sí tiene que tener un buen sistema distribuido es la tolerancia a fallos. Que aguante el tirón aunque algo se rompa. Exacto. Que pueda seguir operando, quizá no al 100%, pero que siga dando servicio incluso cuando hay fallos. ¿Y cómo se consigue eso? ¿Poniendo más máquinas y ya está? Bueno, poner más máquinas, la redundancia es parte de la solución, claro. Tener copias de los componentes o de los datos. Somerville lo menciona, pero también habla de diversidad. ¿Diversidad? Usar distintas implementaciones para hacer lo mismo. Si tienes dos componentes que hacen la misma función, pero están programados de forma diferente, un bug en uno quizá no afecte al otro. Ah, interesante. Y además, en Building Microservices hablan de los bulkheads, los mamparos, como en los barcos. Sí, compartimentos estancos. La idea es aislar los fallos. Si un componente falla, que ese fallo no se propague y hunda todo el sistema, que quede contenido en su compartimento. Vale, como poner muros cortafuegos entre componentes. Y todo esto, la redundancia, la tolerancia, los mamparos, está relacionado con la alta disponibilidad, ¿no? Que el sistema esté siempre disponible. Justo. La high availability. Blancarte la define así: la capacidad de operar continuamente, sin parar. El objetivo soñado son los 5 nueves. 5 nueves. 99,999% del tiempo activo, que viene a ser menos de 5 minutos y medio de caída al año. Casi nada. Uf, muy exigente. Para acercarse a eso, son vitales los mecanismos de failover. Si el componente principal que está haciendo algo falla, que automáticamente entre una copia, una réplica, a hacer su trabajo sin que se note. Blancarte también lo destaca. Vale. Y hablando de comunicación, que decíamos que era por mensajes y que la red fallaba, ¿cómo se gestiona eso? ¿Se reintentan los envíos y se pierden? Sí, se reintentan, pero hay que hacerlo con cuidado para no empeorar las cosas. Y aquí es donde entra el middleware. Middleware. Software intermedio. Eso es. Essential Software Architecture menciona dos tipos históricos. Unos eran los ORBs, como Corva, que intentaban hacer que llamar a un objeto en otra máquina pareciera igual que llamarlo localmente. Una abstracción útil, pero que a veces daba problemas. Ya. Y luego está el MOM, el middleware orientado a mensajes. Este es súper popular hoy. Usa colas de mensajes, brokers. La idea es desapoplar. Tú, como emisor, dejas un mensaje en una cola y no te preocupas de cuándo o cómo lo recogerá el receptor. Ah, como un buzón de correos. Exacto. El receptor lo coge cuando puede, esto da mucha flexibilidad y aguanta mejor los fallos temporales de red o si el receptor está caído un rato. Building Microservices insiste mucho en que necesitas una mensajería fiable. Tiene sentido usar intermediarios como las colas para absorber los problemas. Vale. Y nos queda un hueso duro de roer, quizá el más gordo. Mantener los datos consistentes si están repartidos por ahí. Ese es el gran desafío, el santo grial casi. Mantener la coherencia de la información cuando está en múltiples bases de datos, en diferentes nodos, es dificilísimo. Y las soluciones de bases de datos de toda la vida no valen. Esas transacciones que aseguran que o se hace todo o no se hace nada. ¿Te refieres a las transacciones distribuidas con protocolos como el Two-Phase Commit o 2PC o XA? Sí, existen e intentan garantizar esa atomicidad, todo o nada, en varias bases de datos. Pero, como dice Microservices Patterns, tienen problemas. ¿Qué problemas? Suelen ser lentas, bloquean recursos en las bases de datos durante bastante tiempo mientras se coordinan, y eso en sistemas con mucha carga, como una web popular, pues no escala bien. Se convierten en un cuello de botella. Vaya. Entonces, si esas transacciones clásicas no van bien, ¿qué se hace? ¿Cómo te aseguras, por ejemplo, de que en una tienda online, cuando compro algo, se descuenta del stock y me cobran, si son microservicios distintos con bases de datos separadas? Buena pregunta. Aquí es donde entra un patrón que se usa muchísimo ahora, la saga. Saga, como las de las pelis. Algo así, una secuencia de pasos. Microservices Patterns lo explica muy bien. Una saga descompone esa gran transacción que necesitaría tocar varios servicios en una serie de transacciones locales más pequeñas. A ver. Cada paso de la saga es una transacción normal, dentro de un solo servicio. Por ejemplo, paso 1. El servicio de inventario reserva el producto, transacción local. Paso 2. El servicio de pagos intenta cobrar,
otra transacción local, y se coordinan entre ellas, normalmente enviándose mensajes o eventos. Vale, ¿y qué pasa si un paso falla? Si reservo el producto pero luego el pago falla, me quedo sin cobrar y con el producto bloqueado. Ahí está la clave. Si un paso de la saga falla, el sistema tiene que ejecutar transacciones compensatorias. Compensatorias. Sí, acciones para deshacer lo que ya se había hecho en los pasos anteriores. En tu ejemplo, si falla el pago, se lanzaría una transacción compensatoria en el servicio de inventario para liberar el producto, para desreservarlo. Ah, vale. Es como ir haciendo y si algo va mal, ir deshaciendo hacia atrás. Exacto. Es una forma de lograr una consistencia final, aunque no tienes la atomicidad inmediata y total de las transacciones ACID clásicas. Llegas al estado correcto, pero puede que tardes un poco y pases por estados intermedios. Importante eso que dices. Y creo que Microservices Patterns mencionaba que las sagas no tienen aislamiento, una de las propiedades ACID. ¿Qué implica eso? ¿Qué riesgo hay? Pues significa que mientras la saga está a medias, por ejemplo, producto reservado pero pago pendiente, otras partes del sistema podrían ver ese estado intermedio inconsistente. Ya. Podrían ver el producto como no disponible, aunque quizá luego la reserva se cancele. Las aplicaciones tienen que estar preparadas para manejar esa posible inconsistencia temporal. El libro también dice que la coordinación de la saga puede ser por coreografía, los servicios reaccionan a eventos que publican otros, más descentralizado, o por orquestación. Hay un coordinador central que le dice a cada servicio lo que tiene que hacer. Vaya lío. Y a veces se combina con event sourcing, que es guardar todos los cambios como una secuencia de eventos, lo cual puede ayudar a reconstruir estados o a implementar esas compensaciones. Madre mía, lo de los datos distribuidos es un mundo en sí mismo. Y ya para acabar con las características, creo que mencionaste la heterogeneidad. ¿Eso qué es? Simplemente que las distintas piezas del sistema distribuido no tienen por qué ser iguales. Pueden estar hechas con diferentes lenguajes de programación, correr en distintos sistemas operativos, sobre distinto hardware. Ah, vale. Essential Software Architecture ponía un ejemplo donde eligieron J2E, lo que ahora es Jakarta EE, precisamente porque les daba esa neutralidad de plataforma. Facilitaba que componentes hechos por distintos equipos o en distintas tecnologías pudieran hablar entre sí. La clave es que puedan comunicarse, normalmente usando estándares de red y APIs bien definidas. Bien, bien. Creo que ahora sí tenemos una visión bastante completa. A ver si recapitulo. Sistemas distribuidos. Un montón de ordenadores independientes conectados en red que trabajan juntos enviándose mensajes. Eso es. Características clave. Concurrencia, todo a la vez. No hay un reloj común fiable. Las cosas fallan por partes. La comunicación por red es compleja. Y sobre todo, el súper desafío de mantener los datos consistentes. Has pillado la esencia perfectamente. Y hemos visto que para manejar todo esto hay diferentes patrones de arquitectura. El clásico cliente-servidor, el P2P más descentralizado, las capas, los servicios más orientados a negocio, los microservicios súper pequeños e independientes y las arquitecturas basadas en eventos. Exacto. Son herramientas para intentar domar esa complejidad. Queda claro que no hay una solución mágica, ¿eh? Siempre hay que buscar equilibrios. Consistencia o disponibilidad, rendimiento o tolerancia a fallos. Entender todo esto es fundamental hoy en día, que dependemos tanto de estos sistemas enormes. Totalmente de acuerdo. Y si me permites una última reflexión, algo para darle vueltas. Por supuesto. Viendo cómo crecen estos sistemas, la escala que alcanzan a veces es tan complejo que casi se nos escapa. No podemos razonar sobre su comportamiento de forma totalmente predecible. Ya. Quizá podríamos aprender de la naturaleza. ¿De la naturaleza cómo? Pensemos en una colonia de hormigas, o en un cerebro, o un ecosistema. Son sistemas masivamente distribuidos, muy resilientes, que se coordinan de forma increíble sin un planificador central, ¿verdad? Lo hacen por autoorganización, adaptación local. Es verdad. Podríamos aplicar principios parecidos para diseñar software, sistemas que sean robustos, adaptables, resilientes de forma más inherente. Quizá confiando menos en patrones tan definidos por nosotros y más en mecanismos que permitan que el sistema se adapte y emerjan soluciones. No lo sé, pero es una pregunta interesante sobre hacia dónde podría ir la ingeniería de estos sistemas gigantescos en el futuro.